El fútbol ha significado uno de los deportes más atractivos y practicados de la historia, especialmente en, en los países de Sudamérica. A lo largo de la historia, desde que se inventó, los mundiales fueron desarrollados desde Europa hasta Sudamérica. Un atractivo importante. Incluso se habla una parte en la Segunda Guerra Mundial, en el Mundial de Berlín, en Alemania, y cómo se hizo una película y algunos prisioneros o aliados, ¿no?, escaparon de la zona de conflicto luego de un partido de fútbol. Una brillante historia. En el Perú no fue la excepción. Se disfrutaba el fútbol desde los inicios y hubo dos clubes grandes, importantes, como Alianza, Universitario, que empezaron a desarrollar un marco de seguidores inagotable hasta la actualidad. Por ello podemos decir que el fútbol se hizo importante y pasión de multitudes. Antes era diferente. Había menos población en los años 30. Entonces, en los pocos estadios que podían ir, se podría disfrutar de un encuentro con tranquilidad. No había tanta agresividad o conflicto. Era un partido que se disfrutaba en familia, ¿no?, con niños. Y bueno, todos alentaban a sus equipos. No habían de repente tantos componentes de efectos narcóticos o drogas, ¿no?, o excesos de alcohol, pero sí la intensidad, ¿no?, la emoción. Y es que el fútbol o el deporte permite liberar energías. Hace algunos años, en los 80, 85, cuando tenía unos 7, 8 años, un amigo del trabajo de mamá me invitó a participar de un evento deportivo en el Estadio Nacional. En ese tiempo, los niños entraban gratis al estadio y mi madre me daba la libertad desde pequeño de poder salir con una persona de confianza o ir al parque a jugar. Entonces sí había escuchado del fútbol. Mis familiares de Barrios Altos eran hinchas de la U y yo heredaba esa afición futbolística. Entonces se da la oportunidad, viajamos en un microbús desde San Isidro hasta el estadio y veía que otras personas también entraban con niños. Era un adulto y un menor podía entrar gratis. Nos ubicamos en la barra de Alianza Lima porque mi amigo era hincha de ese equipo y bueno, ese era el lugar. Y desde ahí se podía ver el partido a una cierta distancia. Estábamos en una tribuna sur, ¿no?, clásica, con bastantes personas, hinchas. Eran los 80 y el partido se veían bombardas, ¿no? Lo clásico que siempre hay. Estábamos en un lugar seguro, ¿no? Pero cuando hay un gol de la U, ¿no?, en el clásico, yo también me emociono, grito, pero no me tomo importancia, afortunadamente. Quizás en estos tiempos sí no hubiera podido retornar con bien a casa, ¿no? Pero fue una experiencia importante para un niño por primera vez ingresar a un estadio. Más adelante o en otras oportunidades quizás acompañé a mamá, pero eran más unos encuentros menores, ¿no? Y el estadio era para amenizar de repente un evento de radio, ¿no?, y hacer algunos partidos, pero era más familiar, más tranquilo. En ese momento aún no conocía si es que había problemas de bandas o barras, simplemente se disfrutaba del fútbol y todos regresaban a sus casas, ¿no?, al finalizado.
Pasaron algunos años con la llegada del terrorismo en los 90, ¿no? Con la liquidación de miles de trabajadores del sector estatal, la llegada de las combis, ¿no? Donde los peruanos también emigraban de las zonas andinas, producto de la violencia del terrorismo, a buscar oportunidades en la ciudad capital. Eso también generó una mayor población demográfica, es decir, que muchos padres que habían emigrado o estaban en la ciudad tenían hijos o empezaban a tener hijos, y esos hijos se iban desarrollando, pero de cierta manera solos. Algunos padres llevaban al negocio a sus hijos, ¿no? Pero según los números se iban quedando en casa y los hermanos mayores eran los que iban a cuidar a los pequeños. Los recuerdo claramente, porque si bien siendo hijo único, ya me quedaba solo en casa, porque papá debía ir como comerciante ambulante a ganarse la vida. Y bueno, podía dejarme encargado, ¿no? Cocinado, para yo atenderme y ya ir al colegio. O a veces nos encontrábamos por la zona de Surquillo para ir al mercado y almorzar. Y me regresaba caminando como paseando al distrito de Barranco, que era un lugar donde vivíamos. Pero mis vecinos de quinta, en la zona, en el barrio, observaba que podría ser una familia numerosa y que muchas veces se quedaban solos, a la deriva. Esa circunstancia es vital e influyente, porque los niños crecen solos y no tienen una referencia clara, más que la televisión o el colegio, o un adulto que por ahí, en son de bromas, pudiera darles una orientación, pero no son tus padres. Pasa el tiempo, sigo avanzando y en el año 2000 me gradúo de la especialidad de informática y empiezo a trabajar. Logro entrar a un trabajo como practicante y luego de un par de años entro a una empresa importadora por alrededor de 5 años. Esa acumulación de tiempo y aprendizaje me generó un cierto estrés, ¿no? Porque dentro del aprendizaje tenía limitaciones económicas y necesitaba una terapia. En esa terapia, en el 2008, tengo una liberación. Cuando uno va a una terapia y aprende, ¿no? Y toma conciencia de lo que está haciendo en la vida, toma cambios y acciones. Y una de ellas fue retirarme, pero en buena fe, en buena lid, con la idea de conocer nuevas alternativas, ¿no? Buscar otras oportunidades. Con el agradecimiento correspondiente, antes de salir, empecé a realizar actividades un poco agresivas en mi vida personal. Recuerdo que en una ocasión, al finalizar el trabajo, decidí ir un viernes a la zona de Comas, ¿no? Al Retablo, una zona conocida por actividad nocturna y discotecas. Entré a la discoteca cerca de las 9 de la noche, pedí una bebida, compartí solo y disfruté del baile. Y fue algo importante para mí porque ya había ido a fiestas, ¿no? Pero era un tiempo que no lo hacía. Y adicionalmente empecé a tomar más acciones de mi vida privada y salir, ¿no? Más frecuentemente con amigos del barrio. Y bueno, en esos tiempos era una vida más tranquila, nocturna, no había tantas dificultades. Pero dentro de esas acciones fue la de regresar al estadio de fútbol. Y en una oportunidad voy al Monumental para ver un partido y a la salida salgo solo y tengo una intervención de 3 sujetos que me quitan un celular y un poco de dinero. Eso fue determinante para pensar diferente en el volver a los estadios. La violencia en los campos debe terminar, porque somos personas que vamos creciendo y buscamos un país mejor.